alumno de la Escuela de Ayudantes de la tercera cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA, y en esta presentación vamos a abordar la irrigación del abdomen inframesocólico. Los objetivos de esta presentación van a ser, primeramente, definir qué es el abdomen inframesocólico. Vamos a desarrollar luego las arterias mesentéricas, que van a ser las protagonistas, tanto en su origen como en su trayecto, para hablar luego de sus relaciones y sus ramas principales, a fines de describir la irrigación del colon y del yeyuno de ilion. Finalmente vamos a hablar de los arcos vasculares que irrigan el colon. Empecemos por ponernos en situación hablando de la división del abdomen que vemos desde un corte sagital, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior, y vamos a trazar una línea que tome como eje al mesocolon transverso, ¿bien? De esta manera vamos a poder dividirlo al abdomen en una porción superior o abdomen supramesocólico y una porción inferior o abdomen inframesocólico, que va a contener justamente al colon, al yeyuno, al ilion, a la porción inferior del estómago, que no tendremos en cuenta en esta presentación. Vamos a dividir al colon también, a fines prácticos, en dos mitades, trazando una línea que pase por la segunda porción del duodeno por su cara medial, por su borde medial, quedando delimitado hacia un colon derecho que va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior, y quedando delimitado también un colon izquierdo que va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior. Hablemos ahora sí entonces de la arteria mesentérica superior. Esta arteria, que es una rama que nace de la cara anterior de la aorta abdominal, tiene su origen, su nacimiento a la altura del borde superior de la primera vértebra lumbar y del disco intervertebral que separa la duodécima torácica de la primera lumbar. Vemos como en la imagen de la izquierda está naciendo inferiormente al tronco celíaco y superiormente al duodeno. El territorio de irrigación de esta arteria va a ser el colon derecho, como dijimos, y el yeyuno del ilion en toda su extensión. Hablemos entonces de sus relaciones, que son muy importantes. En su origen, la arteria va a estar relacionada hacia posterior con la cara anterior de la aorta, hacia anterior con la cara posterior del cuello del páncreas. Hacia la izquierda va a estar en relación con la vena mesentérica inferior, que va a estar desaguando en la vena esplénica, que va a estar superior a la arteria, y que junto con la vena mesentérica superior, que va a estar a la derecha de la arteria, van a estar formando la vena porta. Hacia posterior e inferior de la arteria vamos a ver a la vena renal izquierda, y de esta manera vamos a decir que la arteria se encuentra comprendida en un cuadrilátero venoso, conocido como cuadrilátero venoso de Roggi, importante para recordar sus relaciones y para poder marcarla bien en el preparado. Entonces, ahora hablemos de su trayecto, que podemos dividir en dos segmentos. Un segmento supramesentérico, ¿bien?, previo a que la arteria penetre en el mesenterio, y un segmento intramesentérico, ¿bien? El segmento supramesentérico vamos a poder subdividirlo además en un tramo retropancreático posterior al cuello del páncreas, en un tramo prepancreático anterior al proceso nuciforme del páncreas y un tramo preduodenal anterior a la porción horizontal del duodeno. En estas últimas dos porciones va a estar en relación hacia la derecha con la cabeza del páncreas y hacia la izquierda con la porción ascendente del duodeno. Además, en toda su extensión, esta arteria va a estar en relación con la vena mesentérica superior que la sigue. Veamos mejor estas relaciones, estos trayectos, mejor dicho, de un corte sagital, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Veamos a la arteria en su trayecto retropancreático, ¿bien?, en su trayecto preduodenal, prepancreático quiero decir, y en su trayecto preduodenal, ahora sí, siguiéndole el tramo intramesentérico. Bien. Ahora vamos a ver el intramesentérico, rebatiendo el mesenterio y descubriendo que la arteria discurre hacia inferiores a la derecha, describiendo una curva de convexidad izquierda y de concavidad derecha, y va a estar relacionándose, como vemos por transparencia, hacia posterior con la vena cava inferior. Hablemos ahora de sus ramas, ¿sí? Sus ramas colaterales primero de la porción supramesentérica van a ser inicialmente la arteria pancreato-duodenal inferior, que es esta que vemos acá, dirigiéndose a la cabeza del páncreas, relacionándose con los arcos vasculares que lo irrigan. Esta arteria generalmente va a dar una rama duodeno-yeyunal para el ángulo duodeno-yeyunal que se va a anastomosar con la primera arteria yeyunal que veremos luego. Por otro lado vamos a tener también la arteria pancreática inferior que va a discurrir por el borde inferior del páncreas y que es inconstante. Estas dos arterias pertenecen a la irrigación del abdomen supramesocólico. Hablemos ahora de las que dan su trayecto intramesentérico. Aquellas que da por su convexidad van a ser entonces las arterias yeyuno-iliales. Estas arterias van a ser en número de 12 a 16 y las más superiores van a ser las yeyunales, teniendo un mayor calibre, y las más inferiores o distales van a ser las arterias iliales. Algo curioso de estas arterias que cabe mencionar es que se bifurcan y sus ramas de bifurcación se anastomosan entre sí formando estos arcos que vemos que irrigan al yeyuno del ilion. Ahora veamos las ramas que da por su concavidad, pero antes quiero aclarar que las ramas que dé por su concavidad van a ser todas ramas cólicas
y que todas las arterias cólicas de acá en adelante, tanto las de la mesentérica superior como de la mesentérica inferior, son aquellas arterias que van a irrigar al colon sin importar cuál sea su porción y que van a dar una rama descendente que se van a estomosar con la arteria cólica que esté con la rama ascendente de la arteria cólica subyacente y una rama ascendente que se van a estomosar con la rama descendente de la arteria cólica suprayacente, excepto en algunos casos particulares que vamos a mencionar luego. Bien, la primera que veamos, siguiendo un orden de inferior a superior, en el sentido de las agujas del reloj, va a ser la arteria iliocólica, también conocida como arteria iliobiseco-apendículo-cólica, llamada así por las estructuras a las que irriga. Bien, va a dar entonces una rama descendente o ilial, que se van a estomosar con la rama terminal, con una de las ramas terminales de la mesentérica superior, y una rama cólica que se van a estomosar con la arteria cólica suprayacente por su rama descendente. Bien, a su vez va a dar otras tres ramas que vamos a ver mejor si ampliamos esta región de acá. Estas ramas van a ser, primero, la arteria cecal anterior en relación a la cara anterior del ciego, la arteria cecal posterior yendo a irrigar la cara posterior del ciego y la arteria apendicular yendo al apéndice vermiforme. Levantamos el ciego para ver mejor a la cecal posterior y a la apendicular. Volvamos entonces a esta imagen y veamos a la siguiente arteria, que va a ser la arteria cólica derecha media. Esta es una arteria inconstante, que en este caso no la vamos a ver en esta imagen, pero que también es llamada arteria del colon ascendente. Bien, va a estar dirigiéndose hacia el mismo y la vamos a poder ubicar si es que está recién después de haber ubicado esta arteria, que es la arteria cólica derecha media o arteria de la flexura cólica derecha. Es esta en este caso, ya que vemos su dirección. Se va a dividir una rama descendente para la rama cólica de la iliocólica y una rama ascendente para la rama ascendente de la cólica izquierda de la mesentérica inferior, o con la rama descendente de la arteria cólica derecha media, cólica media quiero decir, que es aquella que vemos en este caso. La arteria cólica media pueden hacer bien de un tronco común con la cólica derecha o bien directamente de la mesentérica superior, como vemos en este caso. Se va a dividir una rama ascendente para la rama ascendente de la iliocólica, de la cólica izquierda quiero decir, una rama descendente para la rama ascendente de la cólica derecha. Entonces, bien, mencionado esto, vamos a ver las ramas terminales de la arteria, que se comporta como una rama yeyuno-ilial más, esta que vemos acá, su porción terminal viene siendo esta que está acá, y se va a dividir en una rama derecha para la arteria ilial, para la rama ilial de la iliocólica, y una rama izquierda para la última arteria ilial. Bien, vemos cómo se anastomosan. Y lo importante es que termina en el vértice de la asa primitiva, la asa intestinal primitiva, y no en el ángulo iliocólico como lo hace la arteria iliocólica. Sigamos entonces viéndolas en el preparado, donde esto en ambos preparados va a ser superior, esto va a ser inferior, esto va a ser derecha y esto va a ser izquierda. Empezando por el de la izquierda, vamos a ver entonces a la arteria mesentérica superior, seguido por su vena mesentérica superior, que es el satélite, dando sus ramas o sus arterias yeyunales, que son estas que vemos acá, más distalmente las iliales, que se encuentran mayormente tapadas. Vemos también por su concavidad a la iliocólica, bien, dando una rama ascendente que se van a estomosar con la descendente de esta, que es la arteria cólica derecha, que va a estar dando una rama ascendente, y de un tronco común con esta va a estar naciendo la arteria cólica media, que vemos una rama descendente y una rama ascendente. En este preparo es lo mismo, esta es la arteria mesentérica superior, esta es la vena mesentérica superior, arterias yeyuno-iliales, rama de bifurcación terminal para la rama ilial de la iliocólica, que vemos acá, luego la arteria cólica derecha bifurcándose, y de un tronco común está saliendo la arteria cólica media. Bien, pasamos entonces ahora sí a la arteria mesentérica inferior. Esta arteria también es una rama que nace de la cara anterior de la arteria aorta abdominal, tiene su origen a la altura de la tercera vértebra lumbar o del disco que separa la tercera lumbar de la cuarta, y su territorio de irrigación va a ser el colon izquierdo y la porción superior del recto. Bien, colon izquierdo, porción superior del recto. Vamos a ver entonces que en su origen está relacionado hacia posterior, esta es la arteria, hacia posterior con la cara anterior de la aorta, hacia anterior va a estar en relación con la cara posterior de la porción horizontal del duodeno. Generalmente nace posteriormente esta porción del duodeno. Pero esto va a cambiar rápidamente porque va a comenzar a describir su segmento superior, donde va a discurrir hacia inferior izquierda para relacionarse con la aorta por su cara izquierda, es decir que la aorta va a quedar a la derecha de la arteria, y esta arteria se va a relacionar hacia posterior con el psoas mayor izquierdo y con los vasos gonadales izquierdos y con el uréter izquierdo. Bien,
A medida que discurre hacia inferior y a la izquierda, se va a relacionar también con la vena mesentérica inferior, que le dice satélite en este caso. Ahora bien, veamos cómo sigue su trayecto en esta imagen donde la vemos mejor. A partir de que llega a los vasos ilíacos comunes, pasa a estar en su segmento inferior. Los cruza a la altura del promontorio y se va a dirigir hacia el mesocolon sigmoideo para penetrar en él, ya que hasta el momento esta arteria era retroperitoneal, ¿bien? Entonces, cruza dirigiéndose hacia medial, penetrando en el mesocolon sigmoideo, bifurcándose en sus ramas terminales a la altura de la tercera vértebra sacra, en el extremo superior y en la cara posterior del recto, ¿bien? Veremos entonces sus ramas colaterales análogas a las de la mesentérica superior. Estas van a ser de superior a inferior, primero la arteria cólica izquierda, o también llamada arteria de la flexura cólica izquierda, que va a dar una rama ascendente para la rama ascendente de la cólica media o la cólica derecha, una rama descendente, para, en este caso, la arteria del colon descendente, que es inconstante, pero en este caso la vemos. Bien, están haciendo un tronco común con la anterior, y da una rama ascendente para la rama descendente de la previa, y una rama descendente para esta primera arteria que vemos acá, que va a ser la sigmoidea superior, que va a estar naciendo de lo que se llama el tronco de las arterias sigmoideas, bien, que es este que vemos acá. Este tronco de las arterias sigmoideas va a dar entonces una arteria sigmoidea superior, una arteria sigmoidea media y una arteria sigmoidea inferior. Vemos mejor en esta imagen cómo se suceden. Van a ser primero la arteria sigmoidea superior, acomodándose en el caso anterior con la rama descendente del colon descendente. Vamos a ver entonces una arteria sigmoidea media y una arteria sigmoidea inferior, que tiene la particularidad de anastomosarse en algunos casos con una arteria inconstante, que es la arteria sigmoidea IMA, va a ser una sigmoidea supranumeraria, o en este caso con una de las ramas terminales de la mesentérica inferior, que van a ser las rectales superiores, en este caso con la posterior, que veremos a continuación, ¿bien? Pero primero vamos a verlas en el preparado a estas arterias, ¿bien? Entonces esto es superior, esto es inferior, esto es derecha, esto es izquierda. Vamos a ver que esta es la arteria aorta con las arterias ilíacas comunes de cada lado, arteria mesentérica inferior, dando su rama cólica izquierda, bifurcándose, y el tronco de las arterias sigmoideas. Bien, vemos la sigmoidea superior bifurcándose, la sigmoidea media bifurcándose, y vemos a la sigmoidea inferior y todas sus respectivas anastomosis. Además, acá vemos la relación que tiene con la vena mesentérica inferior, ¿bien? Veamos entonces a las arterias rectales superiores, que son las ramas terminales de esta arteria a la altura de la tercera vértebra sacra. Bien, estas arterias nacen en el extremo superior y en la cara posterior del recto. Van a ser una derecha o posterior y una izquierda o anterior. Viendo mejor esta imagen, para recordarla, vemos que esta es la posterior y esta viene siendo la izquierda o anterior. La posterior, en este caso, se está anastomosando con la rama descendente de la sigmoidea inferior. Vemos ahora en el preparado como este pequeño tronco arterial que se relaciona con la cara posterior del recto corresponde a la terminal de la mesentérica inferior. Sigamos entonces hablando de los arcos del colon. Los arcos del colon, como dijimos que íbamos a mencionar, son aquellos arcos que se forman por las divisiones descendentes y ascendentes de las arterias cólicas, como bien mencionamos, ¿bien? Se va a formar un gran arco arterial a lo largo de todo el colon que podemos subdividir en algunas porciones, por ejemplo, el arco ileocólico, en este punto, los arcos paracólicos y juxtacólicos, y vamos a ver que en la porción superior vamos a encontrarnos con el arco marginal del colon, arteria marginal del colon o arco berriolano. Se forma por la rama ascendente de la cólica derecha y de la cólica izquierda. Bien, por eso no todas las arterias sigmoideas, como dijimos, se van a anastomosar con la descendente de la que le sigue. En este caso se relacionan ambas ramas ascendentes. En el caso de estar la arteria cólica media, va a ser esta quien dé la rama ascendente para la ascendente de la cólica izquierda. Como conclusión, el abdomen está irrigado, como conclusión, primero que nada, ¿no? El abdomen inframesocólico es la porción del abdomen que está situada inferiormente al mesocolon transverso. Luego dijimos también que las arterias mesentéricas son ramas anteriores de la aorta y que discurren en el caso de la mesentérica superior por el mesenterio y en el caso de la mesentérica inferior hacia el mesocolon sigmoideo. Ambas dan ramas cólicas y en el caso de la superior también da yeyuno iliales. Entonces el colon va a estar irrigado por las arterias mesentéricas por sus ramas cólicas y el yeyuno ilion por las ramas yeyunoiliales de la mesentérica superior. Las ramas cólicas de estas arterias se van a anastomosar formando arcos que irrigan la totalidad del colon. ¿Bien? Esta es la bibliografía que utilicé. Les doy muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta clase.